a entrar a la sensación de Haye y Nige, es decir, la sensación de salvarse. No voy a hablar de una vez, no voy a entrar en temas dogmáticos ni teológicos sobre que si la salvación se pierde o no se pierde, no voy a entrar en esos temas, no me corresponde hacer esas preguntas, no corresponde tampoco a este espacio. Hablamos para enriquecer lo que ya sabemos, ¿sale? Nada más vamos a describir las sensaciones de cómo es sentirse salvo, ¿sale? Y que las mismas palabras nos van a describir algo muy interesante, que nada más se ve en la Biblia hebrea como Antiguo Testamento, en el texto hebreo, y en el Nuevo Testamento, en el texto arameo. Como son dos lenguas semitas de la misma familia, comparten la misma metodología. ¿Sí me explico? O sea, tú puedes trabajar con raíces para el Antiguo Testamento o para la Biblia hebrea, y puedes trabajar también con las raíces triliteras, con el arameo del Nuevo Testamento. Eso hace que haya muchos conectores y muchas cosas entre sí, en ambos idiomas. ¿Sale? Muy bien. Igual en el Códice Haworth encontramos dos palabras. Haye, fíjese que la palabra salvación en arameo no aparece tal como así salvación. El hecho que no aparezca no significa que no exista tal salvación. No quiero decir eso. Lo que pasa es que el texto arameo nos describe qué es la sensación de sentirte salvo. ¿Sí? No tiene nada que sí, porque en arameo no aparece la palabra salvación. Así como salvación, bueno, es que eso en español lo digo así, pero no lo describe. Aparecen estas dos palabras. Haye, vida, y Nige, consuelo. Ahora sí, ¿saben qué nos está describiendo? Nos describe la salvación aquí en este texto, en el lenguaje arameo de Jesús. Nos describe el consuelo de tu manera de vivir. Porque aquí está, porque si nos está hablando de vida y nos está hablando de consuelo, ¿qué nos está describiendo? Nos describe el consuelo o el alivio o la libertad de la forma en la que vivíamos. O en otras palabras, puede decirse que Él nos da el alivio de una nueva forma de vivir. En este mundo y por supuesto en el mundo por venir. Es decir, aquí el arameo nos describe esto, pero no nada más quiero que se vayan con lo que les menciono, sino que quiero que lo verifiquen. ¿Sale? Vamos a continuar. La primera palabra es Nige, que significa consuelo. ¿Y cómo sabemos que significa consuelo? Ustedes pueden observar en la parte de arriba las tres letras arameas que se encuentran allá. Las primeras dos están en color azul y la otra es negra. Vamos a ver, quiero que ustedes fijen su atención con las de color azul. Eso se los mencionamos ahorita porque, bueno, porque pues sí se necesita aprender un poquito de hebreo y arameo, no para conocer la estructura. Cuando a veces no estamos identificados con este lenguaje, siempre lo tratamos de poner en azul para que su vista pueda ver las otras palabras que vamos a poner, vamos a exponer. Bueno, esta palabra es Nige. ¿Y por cómo sabemos que significa consuelo? Pues en la Biblia hebrea también lo refleja. Miren, en Génesis capítulo 5, verso 29 dice, y llamó su nombre Noé. Esta es la palabra hebrea que aquí se pronuncia Noah. ¿Ok? Esta y estas son las mismas primeras dos. Veanlo ustedes. Olvídense de los puntos, esos son vocales. No vamos ahorita a ver vocales. Quiero que vean esta y esta. Es la misma que encontramos ahí arriba. ¿Ok? Noé. ¿Y qué significa Noé? Siempre en la Biblia cuando nos da un nombre, siempre nos describe el significado de la pronunciación. Y llamó su nombre Noé, y aquí viene el significado, diciendo, ahora sí, ¿qué significa Noé? Este nos aliviará de nuestras obras. Aliviará es esta palabra hebrea. ¿Ya vieron? Está aquí y está aquí. Y está allá arriba. Cuando Jesús habla de que, por ejemplo, de que muchas veces cuando habla de la salvación, usa esta palabra, Nige. ¿Y qué nos está diciendo? Aliviará significa. ¿Y qué es aliviarse? ¿Qué es tener alivio? Tener consuelo, descansar, ¿ok? Entonces, aquí tenemos una evidencia de que por qué significa consuelo, porque aquí vemos una evidencia. El hebreo y el arameo, al ser un idioma que son semitas, ya les había mencionado, comparten muchas veces esa semántica, ahora sí esa semántica de las palabras. ¿Ok? Y cuando trabajamos con las dos, vemos que hay comparaciones. Así es que eso significa consuelo o alivio. Una de las cosas de las que Jesús, al menos lo leemos en el texto arameo,
Cuando habla de salvación, nos describe el consuelo de nuestra vida. ¿Por qué consuelo o aliviarte? ¿Cómo estábamos previamente antes de Jesús? Dolidos, heridos, lastimados, no teníamos esperanza, andábamos buscando cualquier medio que nunca era lo correcto, pero siempre queríamos escaparnos para llenar esos vacíos que al final de cuentas nunca se llenaban, nos distraía. Pero una vez que pasaban ciertas cosas, volvíamos a caer en ese vacío de nuestra vida, ¿verdad que sí? Pero en realidad no teníamos ese alivio que solamente Él le trae. Por eso es que en arameo, cuando habla de salvación, usa también este verbo, o esta palabra, nije, es decir, alivio. Y ahí podemos darnos cuenta que el texto del arameo es muy rico, porque nos describe mucho las sensaciones del estado en el que vivimos. ¿Ya vieron? Y eso ya hace que la lectura a lo mejor no cambia sus significados, pero sí le da otro sabor a la lectura, que deja de ser abstracto y aterriza mucho en las descripciones de nuestra vida diaria. Y eso es muy bueno. ¿Qué más quiero describirles? Por ejemplo, en Juan capítulo 10, verso 9, encontramos esta palabra nije, cuando dice, yo soy la puerta. Si alguno entra por medio de mí, será salvo. Normalmente nosotros, bueno, eso lo dice la Biblia Peshitta, ¿no? Pero la palabra que está detrás de la palabra salvo en arameo es nije. Es esa. ¿Y se acuerdan qué significaba nije en la diapositiva anterior? Consuelo, ¿qué más? Tener alivio. Entonces, alivio, ¿sí? También entra, ¿por qué no? Porque también describe, ¿no? Él dijo, la paz le doy, y esta misma también esa descripción. Yo soy la puerta, si alguno entra por medio de mí será salvo. Eso es lo que traduce la Biblia Peshitta, la que se vende en las librerías, en la edición Holman. Aquí, pues sí, le pusieron salvo, pero en realidad no dice salvo, dice consuelo. Y debieron ver traducido así, porque si están traduciendo del arameo al español, resulta que aquí no dice salvo, aquí dice consuelo. Recuerden, aquí se encuentra, aquí tenemos una evidencia. Noah, que no han puesto como Noé, pero Noé es la pronunciación. ¿Pero qué significa Noé? Aliviar, traer consuelo. Aquí están las letras azules, aquí están las mismas de aquí, y es la misma de allá arriba, consuelo. Entonces, cuando uno llega a la Peshitta, dice, yo soy la puerta, si alguno entra por medio de mí, será salvo. Debería decir, ¿qué debería de decir? Consuelo. Consuelo o alivio. Bueno, pues aquí nosotros hicimos una traducción así. En mí está el acceso, porque eso significa puerta, tener acceso. Si alguno se interna en mí, ¿sí?, será consolado de su forma de vivir. Entonces, esa es una manera que nos describe la sensación de nuestro estado de existencia. Y ya eso hace que, vuelvo a repetir, a lo mejor él no cambia mucho, pero sí le da un sabor diferente, totalmente diferente. A decir salvar, sí, salvo, pero salvo, ¿cómo me lo describe? Lo que hace el texto arameo es que te describe el estado de cómo te hace sentirte salvo. Una de ellas es consolado, aliviado. ¿Por qué? Porque previamente estuvimos lastimados o heridos, ¿verdad? Entonces díganme si no eso también lo vivimos, ¿cierto? Aquí hay una descripción muy, muy interesante. En mí está el acceso, para decir yo soy la puerta. Si alguno entra, es decir, se interna en mí, es como si fuera un cirujano. De hecho, hay una palabra muy, bueno, ahí en el canal hay uno que se llama el Magyane, el nombre desconocido de Jesús. Ahí se menciona este tema, también un poquito de aquí. Porque hay un nombre de Jesús, bueno, no voy a meterme en el tema, pero Magyane, hay una palabra muy interesante que lo que describe es como si fuera un cirujano, ¿ok? Que Jesús es como si te abriera, te quitara ese tumor que nos está matando, lo quita, pero el mismo que te hizo la herida tiene la capacidad también para cerrarla, como dice en Job, ¿no? Porque el mismo que hizo la herida es el mismo el que la sana, ¿no? Bueno, sanar. Y volvemos aquí. En mí está el acceso. Si alguno se interna en mí, o sea, es como si estuvieras tú, te fueras a quirófano, ¿no? En mí entrarás el consuelo de tu forma de vivir, porque el mismo que hace la herida es el mismo que pone la cura. Y aquí está el mismo concepto de consolarte o sanarte. ¿Ya vieron cuántos conectores hay? Que ya la lectura aramea tiene un sabor que nos ayuda más a las sensaciones de lo que es
ser salvo. En realidad la palabra salvación la podemos usar una palabra en español. Está bien, ¿eh? No estoy diciendo que la palabra salvación no sea. No, no, no. Lo que quiero decir es que también hay otra palabra en español que podemos utilizar como salvación, que es liberado o liberación. ¿Sí? Porque nos libera, nos quita de toda la culpabilidad, nos libera del juicio, nos libera de sentirnos todo. Es que liberarte es volverte a tu estado de, como fuiste al principio, libre, sin culpabilidad, inocente, limpio, íntegro, pleno, consolado. Ahí está, todo eso. Se puede usar esa palabra. ¿Vale? Hay una opinión. En lo que está diciendo, en mi mente, nada más así, quiero entender y mirar que si yo acepto a Jesucristo en mi vida, tengo la oportunidad de aprender o sujetarme a vivir dependiendo de Él, porque eso es lo que dice, ¿no? En el consuelo de Él. Cuando acepto a ser dirigido por Jesucristo, ahora en mi vida, tenerlo con Él. Sí, está actualizando mi mente en todo lo que estás diciendo. Si yo decido y aprendo a vivir dependiendo de Él, Él lo reciba. Sí, hay que mantenerse consolados, aliviados, porque podemos volver a lastimarnos de nuevo con nuestras decisiones. ¿Nadie nos va a consolar como Él? No, nadie. Así es. Tenemos la otra palabra haye. Literalmente la palabra haye significa vida. Vida, así literal, vida. ¿Y cualquiera podría ¿ibas a decir algo? Sí, de lo anterior O no es cierto. Dime. Es que, tú sabes, cuando yo conocí, escuché por primera vez, pero sonaba mucho ese texto de hacer salvo, hacer salvo. Y dije, bueno, salvo de qué? No, pues, hacer salvo de que ya no te vas a ir al infierno. Entonces tú, no está mal. Porque ahora sí, el contexto que le dan es como un contexto a futuro. O sea, porque sí te va a librar, te va a ver la muerte, te va a liberar, te va a condenado para vivir el terror del infierno, ya te vas a disfrutar de eso. Pero aquí lo que yo veo es la otra parte, es el contexto de vivirlo en el presente. ¿Sí? Ese salvo está bien, pero como que es para el futuro, tu vida futura. Pero lo que estás escribiendo ahorita del consuelo, es para el presente de vivirlo. Claro, porque si no somos consolados en el presente, ¿cómo podemos nosotros aprender qué es en el mundo por venir? Nadie puede ser engañado, ¿sabe? No podemos burlar a Dios. Nuestros actos traen consecuencias, pero para que no haya consecuencias tenemos que estar aliviados, sanos, liberados de nuestra manera antigua de pensar y de nuestras conductas que muchas veces se puede seguir cultivando en nuestra mente y en nuestras emociones y no puede acabar. Acuérdense que si tú cultivas algo, ¿qué pasa? Se reproduce por miles. Entonces, así sucede. O cultivamos las palabras hechas carnes en nosotros, o sea, las palabras sagradas de la Biblia, o cultivamos todavía nuestra antigua forma de ser, porque aunque Jesús nos dio borrón y cuenta nueva, la verdad es que también nosotros cuenta mucho que tanto hacemos, porque Jesús no vino a hacer las cosas, o sea, sí, vino a dar su vida, pero de ahí lo que nosotros hagamos va a caer en consecuencias de nosotros, o sea, Dios no puede ser burlado, ¿cierto? Pero es cierto, el consuelo, como les estaba mencionando al principio, el despertar de la manera antigua no quiere decir que ya llegaste a la meta. El despertar es el inicio para trabajar, ahora sí, correctamente, porque antes estábamos dormidos. Alguien dormido no puede trabajar. Dormir es dormir, ¿cierto? Estás dormido y que te digan, oye, pues dile que se ponga a hacer algo, y pues te tienen que despertar para que hagas algo. No podemos hacer nada si estamos dormidos. Jesús viene y nos despierta es para que ahora sí empecemos a trabajar, ¿cierto? Entonces, la salvación, aquí en este concepto, es despertarnos, liberarnos de lo que nos mantenía dormidos y ciegos. Una vez que ya nos da la idea de sentirnos, experimentamos el consuelo, el alivio, con ese consuelo y ese alivio de la manera de cómo pensamos y de cómo actuamos,
Son las nuevas decisiones que nosotros debemos de hacer, pero aquí. Y en el futuro ya el Señor se encargará de qué hace con nosotros, pero el momento es aquí y ahora. ¿Sí me puede explicar? Bueno, aquí tenemos otra palabra que también, Jesús dice Haye, porque si estoy utilizando la versión aramea, yo veo que ahí dice Jesús Haye, ¿sale? Haye significa vida. Les voy a mostrar la evidencia de dónde aparece esto de vida. Por ejemplo, tenemos, la cita, Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y ¿qué? Literalmente aquí la palabra vida, nos la traducen como vida y es la misma expresión que allá. ¿Sí? Haye. Vida. Nada más. Fíjense, ahora les voy a poner otra comparación del mismo texto de la Peshitta aramea que también usa la palabra salvación. Pero fíjense cómo traduce aquí. Vida. Y está bien, porque es vida literalmente aquí. Marcos 16:16 dice, el que crea y sea bautizado, ¿será qué? ¿Y qué palabra es? La misma de allá y allá. Entonces, ¿por qué la Peshitta puso el que cree y sea bautizado será salvo cuando no está la palabra salvo? Está la palabra vida. Es lo que a veces yo digo, ¿por qué esta versión, si sabe, porque sí creo, quiero pensar que sí, les creo, que es una versión tomada del arameo para el español, ¿por qué no puso como lo que se le hay en arameo? Vida. Y pone este concepto. No es porque esté mal, sino que si aquí dice vida, déjalo como vida. Deja que la palabra se muestre en sí misma y otro resultado trae. Aquí está la palabra. Es el camino, la verdad y la vida. Vida literalmente aquí. Y aquí para decir salvo es la misma expresión que acá. Bueno, ¿por qué tenemos dos palabras? Haye como vivir y Nige como consuelo. Si nosotros describimos esas dos palabras, nos dice la sanidad y el consuelo de la dañada forma de vivir. ¿Por qué dice vida si ya somos seres vivientes? ¿Cómo es que dice Jesús que vino a traer vida si ya estamos vivos? Bueno, pues la respuesta es muy simple, porque la realidad es que no es lo mismo estar vivos que saber vivir. ¿Cierto? Es muy claro. Entonces, porque si supiéramos vivir, no nos meteríamos en tantos problemas como nos hemos metido. Nos hemos metido en muchos problemas porque ciertamente, como habíamos mencionado, estábamos dormidos. No teníamos esa capacidad o esa luz o ese discernimiento que cuando tenemos una relación con Jesús, nos despierta y nos entra en un nuevo mundo de ver las cosas diferente, como antes las veíamos. Bueno, ¿qué es lo que hace Jesús? Que nos despierta de nuestra manera antigua de vivir para que vivamos ahora correctamente. Por eso es que no es lo mismo no es lo mismo tener vida que saber vivir. Porque hay gente que tenemos vida, pero pues hemos hecho con esa vida un apocalipsis, ¿verdad? Hemos destrozado todo. Entonces, ciertamente no es lo mismo estar vivos que saber vivir. ¿Qué es lo que hace Jesús? ¿Por qué nos describe la palabra vida si nosotros ya estamos vivos? Pues podemos entender que lo que está hablando Jesús es que nos da una forma correcta de vivir en este mundo y sin dudarlo en el mundo por venir. Pero se trata ahorita con nosotros cuando estamos aquí presentes. Entonces, una vez explicado esto, la palabra haye, que es vida o vivir, también está el otro verbo que se llama nige, consuelo. Cuando vemos estas dos palabras, ¿qué descripción sensorial nos da o qué experiencia tenemos que dar? Es esto. La salvación que nosotros encontramos en arameo nos está hablando de la sanidad y el consuelo de la dañada forma de vivir. O en otras palabras, nos da nuestra forma de vivir, nos libera de la antigua manera en la que vivíamos para que aprendamos a vivir en esta edad presente. Por eso dice que las cosas viejas quedaron atrás y ahora todas son hechas. Pues sí, eso también ahí aplica también, claro. Pero es que ciertamente cuando nosotros leemos la palabra salvación, que no está mal, pero la verdad es que ya se ha cargado se le ha dado mucha forma muy dogmática y teológica, que ya se hace ver, como lo mencioné hace rato, como algo futuro y ya está, pero en realidad si el texto arameo es muy rico porque nos muestra el comportamiento que debemos realizar ahorita. Y ya vuelvo a repetir, a lo mejor el mensaje no cambia, pero sí le da otro sabor.
Y ya eso ya es muy diferente. Hay muchas maneras de cocinar algo, ¿verdad? La sopa, ¿cómo se puede cocinar? O el arroz, bastante, ¿verdad? De 1000 maneras. Sí, dime. Sí, realmente ahorita lo que usted dice, lo que todos los cristianos y lo que en algún momento hasta evangelizamos, hasta cuando nos preguntan, como el hermano dijo, pero ¿de qué voy a ser salvo? Muchas veces tampoco sabemos qué responder. Y sí respondemos, pero cosas venideras, ¿no? Cuando tiene que haber desde ahora un cambio diferente. Pues mira, hablar de lo que puede venir más adelante sí es correcto, pero ahora ya sabemos que también podemos hablar de que libera de las cargas y las ataduras que posiblemente estás viviendo ahorita, ¿no? Sufrimiento. Y el sufrimiento que te han causado, ¿no? Y dices, ¿y tú cómo sabes? Bueno, es que ¿quién no ha pasado eso, no? Y ya. Pero sí es importante esto, porque mira, hay gente que hasta duda. Ah, sí. Mira, que yo sé que vaya a hacer algo. Que hice esto o pasé esto. Mira, que yo sé algo. Duda. ¿Por qué? Porque no. O sea, ahorita como estás explicando, lo estamos sintiendo. Ahí está la sensación. Sí, lo estamos sintiendo y creo que eso te crea una seguridad. Entonces yo puedo decir ciertamente, yo soy salvo. Claro, ya no somos los mismos. Sí. O sea, ya no somos los mismos. Yo estoy ya sintiendo, estoy sintiendo el efecto de esa salvación. Exactamente. Y esa es la experiencia. ¿Se dan cuenta que ahorita que estás mencionando eso, de que lo estás sintiendo, por eso el tema se llama sensorial? Porque cuando exponemos los textos y vemos más allá que son descripciones abstractas, son sensaciones de la vida diaria, dices, es cierto, es que me estoy conectando con esto, es que las lenguas semitas, tanto hebreo y arameo, son sensoriales. Y no nada más lo decimos nosotros. Francisco y yo hemos escuchado a un español que se llama Vicente Aya. También cuando lo escuchamos, él habla mucho de que el texto es sensorial. Y luego estamos platicando con él y estamos viendo algunos detalles, o tiene libros. Digo, mira, también habla de lo mismo. Y él ya tiene muchos años, mucho más años que nosotros, estudiando el texto arameo del Nuevo Testamento, de los evangelios principalmente. Y cuando y ahorita que estábamos platicando de esto, y a veces leemos algunas cosas de él, digo, mira, también otro loco. No, no es cierto, pero coincidimos con muchas cosas que otros ya lo han dicho y que nosotros no sabíamos. Digo, mira, entonces no es que estemos inventando cosas. Hay gente que aprueba científicamente esto. Yo creo que el texto que nos describe eso de los sensoriales cuando iban a la caminata de Maús. Exacto, exacto. Nuestro corazón. Algo había en nuestro corazón. Nunca supieron qué era, pero más de escucharlo hablar, ellos sintieron algo. Ese es un texto muy sensorial. Cuando estamos predicando, debe de haber esa sensación también para entregar la palabra de Dios. Cuando hay pasión, la pasión es un fuego que está ardiendo por nosotros, dentro de nosotros. Cuando predicamos por pasión o enseñamos con pasión o simplemente leemos con pasión, podemos conectarnos con estas sensaciones muy agradables que las palabras tienen. Por eso es que muchas veces cuando nosotros vemos una Biblia hebrea o un Nuevo Testamento arameo, yo voy a ser sincero con ustedes, no todas las palabras las entiendo, porque no es mi idioma, no es lo mismo cuando agarro algo en español, que ahí sí, mira, aquí está, y te pones a leer. Aquí no, aquí nosotros como Francisco y yo no hablamos hebreo y arameo, lo estudiamos y conocemos el método de poder extraer el texto y estudiarlo y enriquecer lo que ya conocemos y compartírselo a ustedes. Pero cada vez que vamos estudiando vamos conociendo más palabras. Sin embargo, el hecho de que nosotros no conozcamos el lenguaje así hebreo y arameo como para hablarlo, ¿no? Estar en conversación, ¿no? Que no estaría mal, pero yo creo que ahorita no. Ahorita no queremos entrar en eso. Bueno, no me salgo del tema. Cuando nosotros escaneamos, estamos viendo las palabras, una Biblia hebrea, y que a veces dices, pues no todo lo que está aquí lo entiendo, a lo mejor unas 2, 3, 5 palabras y ya está, cada ojeada que le doy, pero es una satisfacción muy agradable cuando tus ojos están, vamos a decirle, escaneando ese lenguaje. Algo pasa, algo tiene. Como ya vemos aquí algunas palabras y ya le estás conociendo el concepto, dices, ¿cuántas cosas más hay de ver aquí? ¿Cuánto? Y nada más con que tú la estés ojeando, sabes toda la información que hay aquí. Yo siempre he dicho que cuando tú abres una Biblia hebrea o un Nuevo Testamento arameo, cada letra es como si fuera un archivo zip, un icono del archivo zip.
Cada letra tiene cantidad de información ahí concentrada, ¿no? Porque cada letra tiene su propia información. ¿Ok? Pero fíjate, eso es muy interesante. Nos describe la sanidad de nuestra manera de vivir. Esa es la descripción que te lo da en arameo. Pero qué bonito sería. Sí, hermanita, díganos. Yo quiero hacer un capítulo, ¿no? Cuando yo conocí al Señor, pues Él me llevó a través de un problema que tuve, ¿no? La separación de mi matrimonio. Okay. Entonces me acuerdo de esa palabra del verso que dice: venid a mí todos los que estén cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Y yo digo, el Señor me enamoró a través de su alabanza. Yo siempre he dicho, al principio yo sentía que mis lágrimas eran pesadas como plomo. Una vez que yo empecé a escuchar la alabanza, el Señor sanó mi herida y yo después mis lágrimas eran de gozo, pero eran ligeras mis lágrimas. Así lo sentí, ¿no? Y sí, es una realidad que nos trae consuelo y nos trae paz. Y pues ya tenemos otra manera de vivir. Y eso me viene mucho a la memoria, ¿no? Siempre he dicho eso, el Señor sanó mi herida y cambió mi vida. Fíjese qué palabras tan más profundas ha mencionado, ¿no? Mis lágrimas eran pesadas, pero después mis lágrimas se volvieron ligeras, pero era por alegría y felicidad. Ese islamá, esa paz que te hace sentirte sano, libre e íntegro, ¿verdad? Fíjense cómo las palabras, cuando vemos sus descripciones, es algo que ya vivimos. ¿Se acuerdan que al principio les dije que muchas de las cosas que vamos a mencionar ahorita es cosas que ya vivimos, pero que hoy las confirmamos, y que esas palabras semitas siempre están ahí para describirlo. Y que yo tenía hambre y sed de la palabra, porque yo llegaba a la iglesia y a mí no me llevaron de la mano. A mí me compartieron y después el Espíritu Santo fue el que me condujo. Y yo siempre quería llegar primero porque yo tenía hambre de escuchar la palabra, pero más que nada la alabanza. Porque en la alabanza fue donde el Señor me sanó. Sí. Y ahí se rompió toda esa cadena, todo lo que Dios trae. Sí. Fíjense qué interesante. Bueno, pues ya se acabó el tiempo, ya no sé cuántas me faltan, ya muy poquitas. Pero bueno, nada más confirmando. Eso es todo. Vemos aquí que dice: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que ella sea salva. ¿Sí? El mismo texto en Reina Valera Contemporánea dice: para que se sane. ¿Por qué han hecho esto? Porque ya han estado viendo que la palabra salvar también connota la idea de estar sano. ¿Ok? O sea, ya nos damos cuenta que también no es algo que nosotros estemos inventando o a ver qué se nos ocurre. Ciertamente ya hay Biblias autorizadas que ya han puesto también la descripción, no porque esto sea mal, simplemente como que hace que se aclare qué tipo de salvación está hablando, porque no es tanto sea salva de que sánala y para que no se vaya a otro lugar, sino que estaba hablando de la sanidad inmediata que la niña necesitaba porque estaba enferma. ¿Ok? Y así lo mismo. Acá dice que la mujer que tenía 2 años de flujo de sangre, dice, porque decía dentro de sí, si tocara solamente su mano, dice, seré salva. ¿Qué dice Reina Valera Contemporánea? El mismo texto. Pues pensaba, si alcanzo a tocar tan solo su manto, ¿qué dice? Entonces muchas Biblias también ya describen que la palabra salvación significa estar sano, estar consolado, aprender a vivir mejor. Esto no quiere decir que no exista un mundo por venir. No estamos mencionando eso, sino que nos describe las cosas que tenemos que vivir aquí y tener mucho cuidado. Por eso dice, procurar tu salvación con temor y temblor. Ahora, si ya entendemos un poquito sobre qué significa salvación en arameo, podríamos leerlo o entenderlo de esta manera. Cuida tu sanidad mental y tus impulsos emocionales con temor y temblor, porque fácilmente podemos caer de nuevo. ¿Y qué caso tiene? ¿No? De por sí cuesta trabajo mantenerse firmes. Y si todavía lo descuidamos, pues oye, Jesús no murió en balde. No, los flagelazos los recibió Él, no nosotros. Y creo que no es justo, ¿no? Yo creo que hay que rectificar y decir, pues si tú fuiste el que me levantaste, nadie más me puede ayudar. ¿Quién más? Todo afuera eran distractores, no llenaban los vacíos dentro de nosotros. Y Jesús lo hizo. Y bueno, pues yo creo que es lo mejor que podemos hacer. Y yo creo que ya terminamos. No, ya terminamos, porque si no me puedo ir un poco más, pero todavía el lunes, si Dios lo permite, ya vamos de otros temas y esto ya lo platicamos un poquito después o lo terminamos si llega a haber tiempo el próximo lunes. ¿Sale? Familia, muchas gracias. Ese es el tema de hoy. Acuérdense,
las palabras describen la sensación de cómo debemos de comportarnos. Si nosotros transmitimos, si nosotros hacemos que esas palabras se manifiesten en nosotros, vamos a ser libres primeramente nosotros y después vamos a tener la capacidad para poder transmitirse a los demás correctamente. No quiere decir que Dios no nos use, sí nos usa, pero una cosa y termino ya con esto. No confundamos, porque Dios nos puede usar y lo hace, de todos nosotros lo hace, pero no hay que confundir los dones con los frutos. Dios nos usa porque Él es bueno y da las cosas aunque no lo merezcamos, pero los frutos, eso es algo que se debe reflejar en nosotros. ¿Sale? Familia, muchas gracias.